En el último episodio del programa La Roca, los espectadores presenciaron un intenso debate político que rápidamente se convirtió en el tema central de conversación en redes sociales y en los círculos de debate público. Lo que comenzó como un análisis moderado y reflexivo sobre las recientes acusaciones de Víctor de Aldama contra el gobierno de Pedro Sánchez, pronto se transformó en un acalorado cruce de argumentos y reproches entre los principales participantes del programa, Juan del Val, Gonzalo Miró, Andrea Levy y la conductora Nuria Roca. El tono del debate pasó de ser meramente analítico a convertirse en un enfrentamiento directo donde cada tertuliano defendió con pasión sus puntos de vista, revelando tanto sus afinidades políticas como sus diferencias más profundas. Desde el inicio del programa, se intuía que el tema no iba a ser tratado de manera ligera. Las acusaciones de Víctor de Aldama, quien recientemente señaló al gobierno socialista de estar involucrado en presuntas prácticas irregulares, habían acaparado titulares y generado un aluvión de reacciones en el ámbito político y mediático. Este contexto proporcionó el escenario perfecto para que el plató de La Roca se convirtiera en un lugar de discusión cargada de tensión. Gonzalo Miró, conocido por su defensa habitual del gobierno de Sánchez, descalificó las palabras de Aldama al afirmar que no debían tomarse en serio. En su intervención inicial, Miró calificó las acusaciones como un intento desesperado por desacreditar al gobierno y las comparó con las realizadas en su momento por Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular. Sin embargo, la estrategia de Miró de restar importancia a las palabras de Aldama no pasó desapercibida para sus compañeros de mesa. La conductora Nuria Roca, con un tono directo, planteó una pregunta que cambió el curso del debate. ¿No resulta curioso que el Partido Socialista nunca haya aclarado las razones detrás de la repentina salida de José Luis Ábalos, una figura clave en el partido y el gobierno? Esta intervención puso a Miró en una posición incómoda y marcó el inicio de críticas por parte del resto de los tertulianos. Andrea Levy, con su estilo combativo, aprovechó para sumar reproches al gobierno, describiendo un patrón de opacidad y falta de transparencia que, según ella, caracteriza a la gestión socialista. Afirmó que el caso de Ábalos era solo la punta del iceberg, mencionando otros episodios controvertidos que, en su opinión, evidencian una tendencia a evitar dar explicaciones claras a la ciudadanía. Por su parte, Juan del Val, conocido por su estilo irónico, añadió comentarios sarcásticos que provocaron tanto risas como asombro entre los presentes. Del Val no dudó en señalar las contradicciones en el discurso de Miró. A pesar de que las intervenciones parecían ligeras, tenían un fondo crítico que no pasó desapercibido. Pronto, el debate dejó de centrarse solo en las declaraciones de Víctor de Aldama para abordar temas más amplios sobre la gestión del gobierno de Sánchez. Gonzalo Miró, consciente de que estaba siendo acorralado, intentó defenderse mencionando algunos logros del gobierno socialista, como los avances en derechos sociales y la gestión económica durante la crisis global. Sin embargo, cada uno de sus argumentos fue rápidamente refutado por los demás tertulianos, quienes parecían listos para desmantelar cualquier intento de justificar las acciones del gobierno. Andrea Levy citó ejemplos recientes que consideraba errores de gestión y decisiones cuestionables, mientras que Juan del Val utilizó su humor característico para socavar las defensas de Miró, generando momentos de tensión y entretenimiento para la audiencia. El punto culminante del debate llegó cuando Gonzalo Miró trató de desviar la atención hacia los escándalos de corrupción que han afectado a la oposición en el pasado, buscando equilibrar la discusión mencionando el caso Bárcenas. Miró argumentó que la corrupción no era exclusiva de un solo partido y que los errores del gobierno actual debían verse en un contexto político más amplio. Sin embargo, este intento no fue bien recibido por Nuria Roca, quien insistió en que el tema central eran las declaraciones de Aldama y su posible impacto en la percepción pública del Ejecutivo. Con un tono firme pero respetuoso, Roca destacó que desestimar las acusaciones sin un análisis más profundo podría verse como una forma de evitar tratar temas incómodos, lo que, a su juicio, aumentaría la desconfianza de la ciudadanía hacia los líderes políticos. A medida que avanzaba la discusión, la dinámica del programa se volvía cada vez más tensa. Gonzalo Miró, visiblemente incómodo, luchaba por mantener la calma mientras intentaba articular sus respuestas frente a un panel decidido a cuestionar cada una de sus afirmaciones. Andrea Levy y Juan del Val continuaban alternando entre críticas directas y comentarios irónicos, creando una atmósfera en la que el enfrentamiento parecía inevitable. Incluso la audiencia reaccionaba con exclamaciones y aplausos ante las intervenciones más destacadas, elevando aún más la intensidad del momento. El episodio de La Roca se convirtió rápidamente en uno de los más comentados en redes sociales, donde los usuarios debatían acaloradamente sobre lo ocurrido. Algunos elogiaban a Nuria Roca por abordar temas controvertidos sin miedo, mientras que otros criticaban lo que consideraban un linchamiento mediático hacia Gonzalo Miró. La discusión no solo reveló las diferencias ideológicas entre los tertulianos, sino también las tensiones latentes en el panorama político actual,
convirtiendo el programa en un reflejo de la polarización en la sociedad española. La intervención de Nuria Roca no solo desestabilizó los argumentos de Gonzalo Miró, sino que también cambió la dinámica del debate. La incisiva pregunta de Roca dejó claro que no se conformaría con respuestas superficiales, obligando a Miró a improvisar respuestas que desde el principio no tenían la fuerza necesaria para contrarrestar el impacto de las críticas. En un intento por salir del apuro, Miró trató de desviar la atención hacia otros temas menos polémicos, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que cada nueva intervención suya era respondida con réplicas más incisivas y bien fundamentadas, evidenciando las debilidades de su postura. En medio de su evidente incomodidad, Andrea Levy aprovechó la oportunidad para ofrecer un análisis directo y contundente que marcó un punto de inflexión en la discusión. Ábalos no era solo un miembro más del partido, era una figura clave que no solo organizaba, sino que también representaba la estructura del PSOE. Su salida repentina no se puede ignorar fácilmente. ¿De verdad crees que estas cosas no son comparables? Si se pone en duda la credibilidad de Aldama, ¿por qué no podemos cuestionar también el silencio del partido sobre este asunto? Con estas palabras, Levy tocó un punto delicado. Su tono firme y decidido dejó poco espacio para respuestas vagas, y su habilidad para descomponer los argumentos de Miró evidenció las inconsistencias en la defensa del gobierno socialista. Su intervención no solo refutó las comparaciones de Miró, sino que también resaltó las fisuras que él intentaba minimizar. Cada palabra de Levy resonaba con fuerza, y el público la aplaudía casi de inmediato, mientras Miró, claramente incómodo, intentaba mantener la calma. El debate, ya intenso, se amplificó aún más cuando Juan del Val intervino con su estilo irónico y provocador. Del Val desarmó por completo los intentos de Miró por sostener su argumento y añadió un toque de sarcasmo que aumentó la tensión en el plató. Siempre resulta interesante ver cómo encuentras la excusa perfecta para justificar las acciones del PSOE, como si cada polémica tuviera una explicación indiscutible. Sin embargo, curiosamente, ignoramos esos silencios incómodos que nadie quiere abordar. Lo de Ábalos es un claro ejemplo, un caso lleno de incógnitas que prefieres no mencionar porque resulta incómodo. Es fascinante, afirmó Del Val, dejando claro que su objetivo era no solo cuestionar los argumentos de Miró, sino también exponer las contradicciones en las estrategias defensivas del partido. La intervención de Del Val no fue solo un comentario más, sino un golpe estratégico que dejó aún más descolocado a Miró. Su tono, que variaba entre el sarcasmo y la firmeza, no solo provocó risas nerviosas en el público, sino que también atrajo la atención de todos los presentes. Cada palabra parecía diseñada para señalar las debilidades en el discurso de Miró, y el efecto fue inmediato. Gonzalo Miró, que hasta entonces había intentado mantener una postura serena, no pudo ocultar su incomodidad ante las observaciones de Del Val. La tensión era palpable, y su silencio momentáneo reflejaba su incapacidad para contrarrestar las críticas acumuladas en su contra. Lo más notable de la intervención de Del Val fue su capacidad para hacer una crítica que, aunque llena de ironía, se basaba en hechos y observaciones difíciles de refutar. Al señalar los silencios incómodos relacionados con casos como el de José Luis Ábalos, Del Val no solo cuestionó la falta de explicaciones del PSOE, sino que también evidenció la estrategia de Miró de minimizar o desviar temas que podrían afectar la imagen del gobierno. Su comentario, expresado con incredulidad y sarcasmo, se convirtió en una frase que resonó en las redes sociales, donde rápidamente se convirtió en un símbolo del momento en que Miró perdió el control del debate. Mientras Miró trataba de recomponerse, Andrea Levy aprovechó la situación para reforzar el argumento de Del Val, sumando una nueva serie de críticas hacia la gestión del gobierno socialista. En lugar de permitir que Miró retomara el control de la conversación, Levy y Del Val alternaron sus intervenciones, creando un doble ataque que dejó a Miró en una posición cada vez más débil. Levy destacó que el caso de Ábalos no debería considerarse un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de falta de transparencia que, según ella, ha caracterizado a la actual administración. Del Val, por su parte, continuó utilizando su humor mordaz para mantener el tono del debate, asegurándose de que cada respuesta de Miró fuera seguida por un contraargumento inmediato. La dinámica del debate no daba tregua. Cada vez que Miró intentaba recuperar el control, se encontraba con una nueva crítica o una pregunta incómoda que lo obligaba a retroceder. Incluso Nuria Roca, quien al principio había asumido un papel más neutral como moderadora, no pudo evitar intervenir de nuevo, recordando a Miró que la política no se trata solo de defender posturas, sino también de ofrecer explicaciones claras y coherentes. Lo que parece que no entiendes, Gonzalo, señaló Roca con un tono más serio de lo habitual, es que no se trata solo de lo que se dice, sino de lo que no se dice. En este caso, los silencios pesan más que las palabras. La parte final del debate dejó a Gonzalo Miró en una posición claramente desventajosa.
A pesar de sus intentos por tomar el control de la conversación, las intervenciones combinadas de Roca, Levy y Del Val habían desestabilizado completamente su discurso. Lo que había comenzado como un debate político estándar se convirtió en una muestra de estrategias argumentativas donde Miró, lejos de salir fortalecido, quedó retratado como un defensor incapaz de justificar las inconsistencias en algunos episodios polémicos del gobierno socialista. El público, tanto en el plató como en las redes sociales, no tardó en considerar el debate como uno de los más intensos y reveladores en la historia de La Roca, consolidando a Roca, Levy y Del Val como protagonistas indiscutibles de la noche. Las palabras de Juan Del Val llegaron como un golpe devastador que dejó tambaleando la narrativa de Gonzalo Miró. Mientras Miró intentaba recomponer su discurso con argumentos que para muchos sonaban repetidos y superficiales, la atmósfera en el plató se tornó aún más intensa. Tanto el público como los tertulianos podían sentir que el debate había alcanzado un punto de no retorno, donde cada palabra, gesto y pausa estaba cargado de una creciente tensión. En medio de esta presión, Núria Roca y Andrea Levy encontraron el momento adecuado para intervenir y señalar con claridad las inconsistencias que se volvían cada vez más evidentes en la defensa de Miró. La sensación en el ambiente era clara, ya no se trataba de un simple debate político, sino de un enfrentamiento donde se medían las habilidades de cada participante para mantener sus argumentos bajo un intenso escrutinio. Roca, con su habilidad para equilibrar su papel como moderadora y participante activa, fue la primera en hablar tras la contundente intervención de Del Val. Sin alzar la voz, pero con firmeza, dejó claro su propósito al recordar que las declaraciones de Víctor de Aldama no debían analizarse de forma aislada. Más allá de lo que Aldama haya dicho o no, hay una serie de cuestiones dentro del gobierno socialista que han sido ignoradas o poco atendidas. No son simples coincidencias, Gonzalo, y creo que es válido preguntarnos por qué temas tan importantes quedan en silencio. Aunque su tono parecía conciliador, tenía un filo que resultó imposible de ignorar. Las palabras de Roca no solo plantearon dudas legítimas, sino que también dejaron claro que el debate no se centraría únicamente en lo que Miró quisiera discutir. Para el público, su intervención fue un recordatorio de que la transparencia no es opcional en política y que los ciudadanos tienen derecho a exigir respuestas claras. Poco después, Andrea Levy tomó la palabra con una energía que contrastaba con la calma de Roca. Levy, conocida por su habilidad para analizar argumentos en detalle, no tardó en enfrentarse directamente a Miró. Retomando la comparación que él había hecho entre Aldama y Luis Bárcenas, Levy señaló que esta analogía, en lugar de invalidar las declaraciones de Aldama, mostraba una forma desigual de juzgar. Si vamos a dudar de Aldama por su pasado o el contexto de sus declaraciones, dijo Levy alzando la voz para que todos la oyeran, entonces debemos ser igual de críticos con el silencio del gobierno sobre casos como el de José Luis Ábalos. Porque si hablamos de credibilidad, Gonzalo, el gobierno que defiendes tiene muchas cuentas pendientes. Su intervención directa provocó murmullos de aprobación entre el público. Mientras Miró intentaba responder sin mucho éxito, Juan Del Val intervino de nuevo, mezclando su típico sarcasmo con un tono serio que intensificaba el impacto de sus palabras. Es curioso, empezó Del Val mirando a Miró, como aquí siempre se intenta justificar lo injustificable. Siempre encontramos una forma de evitar los temas incómodos, de disfrazarlos con logros generales que, aunque nadie niega, no responden a las preguntas importantes. El caso de Ábalos, por ejemplo, no es solo una anécdota, Gonzalo. Es un ejemplo de cómo funcionan las cosas en este gobierno. Un día estás en el centro de todo y al siguiente desapareces sin explicación. ¿Y qué hacemos? Nada, porque preguntar sería injusto o innecesario. Es fascinante. Sus palabras, dichas con una mezcla de incredulidad y firmeza, dejaron a Miró visiblemente afectado. A medida que avanzaba el debate, la posición de Miró se debilitaba. Sus intentos de cambiar el tema hacia los logros del gobierno en derechos sociales o economía fueron rápidamente contestados. Núria Roca, en un momento especialmente agudo, respondió: no se trata de negar los avances, Gonzalo. Nadie dice que este gobierno no haya hecho cosas buenas. Pero la confianza no se gana solo con logros, sino también con transparencia. Y aquí, los silencios pesan más que cualquier logro que menciones. Su comentario, lleno de sentido común, provocó aplausos del público y dejó a Miró sin respuesta. Levy siguió presionando, esta vez de forma más directa. El problema, Gonzalo, es que intenta simplificar algo muy complejo. Hablas de Aldama como si fuera el único tema, pero lo que realmente cuestionamos es un patrón de falta de transparencia y de respuestas. El caso de Ábalos es solo uno entre muchos, y tú lo sabes tan bien como nosotros. ¿Por qué insistir en desviar la atención? Si quieres defender al gobierno, al menos hazlo con argumentos que respondan a las dudas legítimas que planteamos. Sus palabras sonaron como una sentencia final,
y el gesto de aprobación de Del Val dejó claro que, al menos en este punto, todos estaban de acuerdo con Levy. El público, cada vez más involucrado en el debate, no pudo evitar notar la creciente incomodidad de Gonzalo Miró. Sus gestos nerviosos, las largas pausas antes de hablar y su tono cada vez más dubitativo eran señales claras de que estaba perdiendo terreno. Cada nueva intervención de Roca, Levy o Del Val parecía hundirlo más en una posición defensiva de la que no pudo salir durante el resto del programa. La percepción general era que, aunque Miró intentaba mantener la calma, sus argumentos carecían de la solidez necesaria para sostener su postura frente a un panel tan incisivo. El episodio terminó con la sensación de que Gonzalo Miró había sido completamente superado. A pesar de sus esfuerzos, que fueron valientes, no fueron suficientes para contrarrestar las críticas de sus compañeros, quienes demostraron un dominio absoluto de los temas y una capacidad excepcional para exponer las debilidades de su narrativa. Para el público, tanto en el plató como en las redes sociales, el debate fue mucho más que un simple intercambio de opiniones. Fue una demostración de cómo en política, las ideas y argumentos mal construidos pueden ser fácilmente desarmados por quienes están bien preparados y son decididos. Este episodio de La Roca quedará en la memoria como uno de los más destacados del programa. El momento culminante llegó cuando Juan Del Val, con una intervención cuidadosamente pensada, resumió el sentimiento colectivo que había dominado toda la discusión. Con su tono característico, que mezclaba ironía y seriedad, dejó caer una reflexión que resonó en todo el plató y probablemente entre los espectadores. Es evidente que siempre encontramos justificaciones para cualquier cosa relacionada con el Partido Socialista, pero lo que realmente llama la atención no son esas justificaciones, sino lo que no se dice. Lo que queda en el aire y lo de Ábalos, como ya hemos dicho, es el mejor ejemplo de esos silencios que incomodan tanto como los hechos mismos. Estas palabras, llenas de intención, no solo cerraron el debate de manera contundente, sino que también dejaron a Gonzalo Miró en una posición de vulnerabilidad, incapaz de articular una respuesta que contrarrestara el impacto de la declaración. En ese momento, el plató de La Roca quedó en un silencio tenso, interrumpido solo por el asentimiento de los otros tertulianos. Tanto Nuria Roca como Andrea Levy mostraron con sus expresiones su acuerdo tácito con lo que Del Val había dicho. Levy, en particular, esbozó una leve sonrisa que sugería una mezcla de satisfacción y confirmación, mientras Roca miraba fijamente a Miró, como si esperara un intento de réplica que nunca llegó. El público reaccionó con murmullos y algunos aplausos aislados, conscientes de que acababan de presenciar el punto más álgido de un debate que desde el principio había estado marcado por la tensión y el enfrentamiento. Gonzalo Miró, que había estado visiblemente nervioso hasta ese momento, intentó mantener la compostura, pero su lenguaje corporal lo traicionaba. A pesar de su experiencia como tertuliano, se notaba incómodo, ajustándose la chaqueta y evitando el contacto visual con los demás participantes. Durante todo el programa, había tratado de desviar el debate hacia temas más favorables, resaltando los logros del gobierno socialista y comparando las declaraciones de Víctor de Aldama con casos similares del pasado. Sin embargo, estas tácticas resultaron insuficientes ante la persistencia de sus compañeros, especialmente en torno a temas delicados como la salida de José Luis Ábalos. La intervención final de Del Val no solo resaltó las contradicciones en el discurso de Miró, sino que también reveló una verdad incómoda. Miró no había logrado ofrecer una defensa convincente y las preguntas difíciles seguían sin respuesta. Al terminar el programa, era claro que este episodio de La Roca sería recordado como algo especial. Desde el principio, la discusión había sido muy crítica y los temas tratados se convirtieron en un análisis profundo de los problemas internos del Partido Socialista. Lo que empezó como un debate sobre las declaraciones de Víctor de Aldama, rápidamente se convirtió en un cuestionamiento más amplio sobre el funcionamiento del gobierno actual y los silencios que, según los tertulianos, lo rodean. En este contexto, Miró quedó en una posición difícil, incapaz de defenderse de las críticas que se acumulaban. Nuria Roca, como conductora del programa, fue clave para mantener el debate interesante y tenso. Su habilidad para hacer preguntas difíciles y dirigir la conversación hacia los puntos más importantes fue fundamental para mostrar las debilidades en los argumentos de Miró. Además de moderar, Roca también participó activamente, cuestionando las explicaciones sobre el caso Ábalos y pidiendo más transparencia. Andrea Levy demostró una vez más su capacidad para desmontar los argumentos de sus oponentes con gran precisión. Insistió en señalar la falta de coherencia en las comparaciones de Miró y conectó temas aparentemente aislados con un patrón más amplio de falta de transparencia en el gobierno. Levy se convirtió en una pieza central del debate, aportando datos y reflexiones que reforzaron las críticas planteadas por Roca y Del Val. Juan Del Val, fiel a su estilo, cerró el programa con un comentario que no solo resumió el debate, sino que también lo llevó a un nivel más profundo.
Su capacidad para mezclar ironía y crítica directa resultó en una frase que captó perfectamente la esencia de la discusión: los silencios del gobierno son tan importantes o incluso más que sus palabras. Cuando terminó el programa, la sensación entre el público y los espectadores era clara: este episodio de La Roca había sido mucho más que un simple intercambio de opiniones. Había sido un análisis completo de las debilidades en el discurso oficial y una demostración de cómo un buen debate puede exponer las contradicciones de quienes defienden posturas políticas. Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios, destacando la intervención final de Del Val como el momento más importante de la noche. Este programa consolidó aún más a La Roca como un referente en el análisis político en televisión, demostrando que puede ser una herramienta poderosa para revelar las inconsistencias de quienes participan en el debate. Para Gonzalo Miró, este episodio será recordado como uno de los más difíciles de su carrera, donde quedó en evidencia frente a un panel que cuestionó cada uno de sus argumentos. Para los demás tertulianos, fue una oportunidad de reforzar su posición como analistas agudos y comprometidos con la verdad, por incómoda que ésta pueda ser.